Venga, en esta siguiente hora vamos a ver el TDA árbol. Entonces, los árboles ya los estuvimos viendo como estructura de datos hace 4 o 5 clases. Lo vimos como ejemplo de estructura de datos enlazada no lineal y, de hecho, estuvimos viendo pues, un montón de cosas sobre ellos, que las tenemos por aquí, a modo de refresco. Estuvimos viendo la terminología de lo que era un nodo, de lo que era el nodo raíz, de lo que eran las aristas, el camino, lo que significaba padre, lo que significaba hijo, ¿vale? Son términos que son bastante fáciles todos porque se parecen a los términos que usamos normalmente para los árboles genealógicos, ¿no? Los árboles familiares. Formalmente el árbol podemos decir que es un grafo dirigido acíclico con un nodo especial que se llama raíz. ¿Bien? Y también lo podemos definir de forma recursiva como un árbol es un nodo o es un nodo hoja o es un nodo que tiene como hijos a otros árboles. Esa sería una definición recursiva de árbol, ¿no? De hecho, también estuvimos viendo que en función del número de hijos que tiene cada nodo, pues podríamos distinguir entre árboles binarios o árboles generales. Pero que los árboles binarios no solamente eran árboles generales con un número máximo de hijos de 2, que lo son, pero no son solo eso, sino que tienen una semántica especial. Los árboles binarios, cada nodo tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y no es lo mismo ser hijo izquierdo que ser hijo derecho. Mientras que en un árbol general, con N2, no hay concepto de izquierdo y derecho, sino que simplemente tenemos los nodos como hijos de otro nodo. Y probablemente los tengamos organizados de alguna manera internamente que nos lleve a pensar que sí, que este es el que está más a la izquierda o es este el primero y este es el último de los hijos. Pero tenemos que verlos como que son todos iguales. Tenemos que ver a todos los hijos por igual, ¿no? No tenemos que hacer distinciones. Entonces, una vez que hayamos visto eso, vimos que la forma que podíamos utilizar para implementar una estructura de datos de tipo árbol binario, pues era la que llamábamos estructura con representación de hijo izquierdo e hijo derecho. Un nodo que tenía el campo de datos y dos punteros. En lugar de tener el puntero siguiente como en una estructura enlazada lineal, teníamos dos punteros. Uno que apuntaba al hijo izquierdo y otro que apuntaba al hijo derecho. De hecho, para representar un árbol lineario también teníamos dos punteros, pero la semántica era diferente. Teníamos el hijo izquierdo o primer hijo y hermano derecho. Entonces, con dos punteros iguales, o con los mismos dos punteros, podemos representar un árbol binario o un árbol general. ¿De acuerdo? Porque en realidad si giráis la cabeza y veis esto, pues es un árbol binario, solo que algunas de las ramas son hermanos y otras de las ramas son hijos. ¿Bien? Por eso nos sirve la misma representación. Lo único es que tenemos que llevar cuidado al manejarla y entender que este segundo puntero no es un descendiente, sino que es un hermano, es decir, es un nodo que está al mismo nivel en el árbol. ¿Ok? Además, en los dos casos veíamos que si queríamos mejorar algunas operaciones como la de padre, para no tener que hacer una función que vaya desde la raíz hasta tu nodo buscándolo para saber quién es su padre, pues podíamos añadir memoria en cada nodo con un puntero extra que apuntara al padre y ya está. ¿Vale? Entonces, esto es lo que habíamos visto sobre cómo representar los árboles binarios y los árboles generales. Entonces, vamos a ir a estas transparencias de aquí, que son las que hay en el aula virtual, y aquí vamos a ver la especificación de un TDA árbol, de un tipo de dato abstracto árbol. Con lo que habíamos visto hasta ahora, nosotros seríamos capaces de manejar estructuras de datos de tipo arbóreo, ¿no? Dentro de nuestro programa. Pero si yo quiero manejar variables de tipo árbol y hacer cosas con esas variables, recorrer todo el árbol, buscar algo, añadirle a ese árbol cierto nodo, o quitar cierto nodo, o cierto subárbol completo, entonces me conviene tener un tipo de dato para poder manejarlo. Y es lo que vamos a hacer, ver una especificación. Pero no penséis que esta es la especificación, es una. Se puede especificar de muchas maneras.
Mientras que pila, cola y conjunto, básicamente la forma que hemos visto es la forma estándar de representarla, quizá cambiando los nombres si estamos en inglés. En inserta en las pilas pues es push, y el extrae, el suprime de las pilas es pop, ¿vale? Pero eso que hemos visto como tipo de datos pila, cola y conjunto prácticamente es universalmente reconocido. Pero con las listas y con los árboles pues hay muchas variedades de listas y muchas variedades de árboles, y no es que podamos decir este es el TDA lista o este es el TDA árbol, ¿correcto? Entonces vamos a ver un TDA árbol binario y un TDA árbol general. En el TDA árbol binario que nosotros presentamos aquí hoy este es el conjunto de operaciones que vamos a tener. Tendremos un tipo árbol binario y ese árbol binario lo podremos crear, podremos recuperar el elemento que hay en cierto nodo del árbol, porque vamos a trabajar con un árbol, pero para movernos por dentro de él vamos a trabajar con un segundo tipo. Igual que con las listas trabajamos con el tipo posición, pues aquí trabajaremos con el tipo nodo, porque un árbol está compuesto por nodos y aristas, ¿no? Pues tendremos, recupérame el valor que haya en el nodo n del árbol A. Eso es lo que hace esta operación. Asigna es, cambia el valor que hay en el nodo n del árbol A por el que yo te paso aquí, ¿vale? Es modificar el valor. Y luego tenemos estas operaciones de aquí que son las de creación y destrucción, ¿no? Creación y modificación de toda la estructura, de todo el árbol. Me permiten insertar un hijo izquierdo en un árbol a un nodo concreto y conseguir que ese nuevo hijo sea un nodo con el dato que yo le paso como elemento, o insertarlo como hijo derecho. Entonces, imaginad que ya tenemos un árbol con ciertos nodos y en este nodo en particular quiero ponerle un hijo izquierdo. Pues uso inserta hijo izquierdo de este árbol, de este nodo, este dato en concreto. ¿Se entiende la idea? Y lo mismo con suprime. Yo quiero suprimir el hijo izquierdo o el hijo derecho de cierto nodo del árbol, ¿vale? Claro, si tenemos que manejar estas variables que son de tipo posición de alguna manera, son las referencias a los diferentes nodos del árbol, pues tengo que tener operaciones para gestionarlas, para obtener posiciones de nodos válidas y gestionarlas obteniendo otras a partir de ellas. Entonces tengo raíz, que me devuelve el nodo raíz del árbol, y luego tengo hijo izquierdo, hijo derecho y padre. Entonces con estas yo puedo ir recorriendo todo el árbol fácilmente, ¿vale? En cuanto a las precondiciones, al margen de que los nodos que usamos sean del árbol que pasamos como parámetro, no vayamos a pasar un nodo de un árbol diferente, no tendría sentido. Tenemos que llevar cuidado con inserta hijo izquierdo e inserta hijo derecho. Fijaos que dice que la precondición es que el nodo donde vamos a insertar el hijo izquierdo no tenga ya un hijo izquierdo. Porque si el nodo ya tiene un hijo izquierdo y quiero insertarle un hijo izquierdo, ¿qué hago con el que tiene? No puedo cambiarlo de sitio, no puedo convertirlo en hijo derecho, no puedo convertirlo en padre de nadie. Si ya tiene un hijo izquierdo, no puedo insertarle otro. ¿Bien? Por eso es precondición. Lo mismo con inserta hijo derecho. Y con suprime, pues evidentemente no puedo suprimir el hijo izquierdo si no existe. Y no puedo suprimir el hijo derecho si no existe, ¿vale? Luego las operaciones que me permiten moverme por el árbol, que trabajan con el tipo nodo, pues la precondición es solamente que estemos en un nodo del árbol correspondiente. Y padre, evidentemente, si le pedimos el padre al nodo que sea la raíz, pues nos dará null, porque no hay ningún padre. Entonces, junto con el tipo árbol binario, vamos a tener el tipo nodo y la idea de árbol nulo que menciona aquí, que será null, como referencia a que no existe ningún nodo en donde estamos intentando buscarlo. ¿Se entiende? Bueno, pues si entendéis esto, el árbol general lo vais a entender inmediatamente, porque es 99% igual. Claro, tenemos que poder crearlo,
tenemos que poder recuperar de algún nodo el elemento o modificar el elemento de algún nodo y tenemos que insertar y suprimir. Pero la diferencia ¿dónde está? Que ahora no vamos a insertar hijos derechos. Insertaremos hijos izquierdos o primeros hijos y luego, si queremos insertar más hijos al mismo nodo, lo que haremos será añadirle hermanos a alguno de los hijos que ya tenga. ¿Se ve esto? Si yo estoy aquí y tengo este árbol general y quiero añadirle un hijo al 2, pues tengo muchas posibilidades, porque yo puedo añadir ese nuevo hijo, lo puedo añadir aquí, haciendo que sea el nuevo primer hijo o el nuevo hijo izquierdo, según como lo quiera llamar yo. Si añado el 1 y quiero ponerlo aquí, lo insertaría como hijo izquierdo de 2 y se insertaría aquí. Pero si quiero insertarlo aquí a la derecha del todo, tengo que insertarlo como hermano del 15, ¿verdad? Entonces, para conseguirlo tendría que desplazarme por el árbol del nodo a su primer hijo, de ese primer hijo al siguiente a su hermano derecho, de ese a su hermano derecho, hasta encontrar el nodo que no tenga hermanos derechos. Y entonces a ese nodo le insertaríamos un nodo nuevo como hermano derecho. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Veis que en realidad estoy manejando una lista. Inserto por el principio, inserto por el final recorriendo todo, o podría insertar por el medio con algún criterio. Por ejemplo, si yo quiero mantener todos los hijos ordenados de izquierda a derecha, pues podría buscar hasta encontrar el sitio donde el siguiente hermano derecho tenga un valor mayor que el mío, entonces me inserto ahí en medio, como hermano derecho de la anterior. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Me lleváis loco. ¿Lo entendéis? Entonces esto da mucho juego, porque es todo lo que hemos visto de lista se aplica. Todo. Entonces podemos hacer ejercicios en donde se mezcle todo lo que hemos visto de lista con lo de los árboles. Y pedir, venga, crea un árbol rellenando todos los niveles del árbol ordenados, del revés. Bueno, pues hay que empezar a trabajar con las listas y con el API, con las funciones públicas del árbol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como digo, todas las operaciones, excepto estas dos y estas dos, son iguales en los dos TDA. ¿Correcto? Entonces, lo que tenemos que ver es cómo implementar esto. En realidad, vimos bastante ya de cómo implementarlo cuando estuvimos trabajando con los árboles a mano, haciendo estructuras de datos que representaban árboles binarios y árboles n-arios. Estuvimos trabajando con ellas y creamos árboles, los recorrimos, los liberamos. ¿Os acordáis que hicimos todo esto? Creamos árboles rellenando todos los niveles de forma recursiva, cuando hicimos lo del árbol genealógico, ese del Tyrion, no sé cómo se llama, el Lannister este. Entonces, realmente casi todo el código lo hemos visto ya. Ahora lo único que tenemos que hacer es meterlo dentro de un módulo que tenga la forma de tipo extracto de datos. ¿Vale? Por cierto, ¿os acordáis de lo de los recorridos que vimos? ¿Cómo recorrer un árbol? ¿Vimos cuántas formas de recorrer un árbol vimos diferentes? ¿Te acuerdas de los nombres? ¿Cuáles eran, no? Por ahí el número. Tres formas. Vimos el preorden, el postorden y el inorden. ¿Vale? Es el primero, el último o en medio. Y si queréis verlo de otra manera, primero, en medio, último. Y lo que marca el nombre es dónde va el tratamiento del nodo actual. Preorden, primero trato el nodo actual, luego los hijos. Inorden, primero trato el primer hijo, luego el nodo actual y luego el resto de hijos. Si solo son dos, porque es un árbol binario, pues el segundo. Y en posorden, primero trato los hijos
y después el nodo actual. ¿Sí? Y por tratar me refiero a mostrar por la pantalla o consultar su valor, lo que sea. La cuestión es que yo recorro el árbol primero consultando el nodo o primero consultando los hijos y me da un orden o me da otro. Vale. Bueno, pues aquí tengo el árbol binario, el punto H entero, tengo todo escrito, todo el código porque yo sabía que no me da tiempo. Y vamos a ver el código del módulo para hacerlo. Fijaos la representación del nodo que me va a servir para definir toda la estructura de forma recursiva, ¿no? Por estos punteros. Tengo no solo hijo izquierdo e hijo derecho, que son punteros a sí mismo, a estructura nodo rep, sino también tengo padre, ¿vale? Como hemos dicho, para mejorar la eficiencia de la operación que me va obteniendo el padre de cada nodo. Y aparte el dato que guarda ese nodo. Y la representación privada de lo que sería el árbol, del tipo de datos, pues simplemente tiene un puntero a la raíz. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo un árbol, en este caso un árbol binario, lo que estoy creando es el nodo raíz. Y en el nodo raíz estoy poniendo el elemento que me pasan. Por eso crea tiene un elemento, porque estoy creando un nodo raíz ya. Y ese nodo raíz lo creo reservando memoria para el tamaño de una estructura nodo rep, poniendo todos sus punteros a nulo, porque está solo, está suelto en el aire, y guardando el dato que me dan en el campo dato. Y este puntero, esta dirección de memoria que tiene un nodo, lo que hago es que lo guardo como raíz de mi estructura árbol binario. ¿Se entiende? ¿Sí? Para borrar todo un árbol binario, lo que voy a hacer es, como hicimos el otro día cuando vimos la estructura de datos de árbol, hacerlo recursivamente. El caso base para borrar un nodo es que no haya nodo, porque en ese caso no tengo que hacer nada. Cuando sí hay nodo, lo que tengo que hacer es borrar sus hijos y después liberar su memoria. Porque si yo liberara la memoria primero, luego acceder a P flecha I, P flecha a hijo izquierdo, P flecha a hijo derecho, no parece que tenga sentido si ya has liberado la memoria. Entonces, esta forma de recorrer todo el árbol, liberando los nodos, ¿qué es? ¿Preorden, inorden o posorden? Preorden. Preorden, primero el nodo. O sea, el nombre del sistema de ordenación o del sistema de recorrido, mejor dicho, del esquema de recorrido, mejor dicho, a lo que se refiere es a cuándo tratamos el nodo actual. Entonces, primero el nodo actual, post, último el nodo actual. Entonces, aquí primero estamos tratando los hijos, que no son el nodo actual, por lo tanto es post-orden. ¿Ok? Y tiene sentido hacerlo así, porque en realidad yo lo que hago es que bajo recursivamente hasta donde ya no hay hijos y ahí voy comiéndome hacia atrás, hacia arriba. No puedo ir destruyendo de arriba abajo porque entonces me quedo con nodos sueltos. ¿Ok? Esta es la forma de liberar todos los nodos del árbol. Pero esta función se llama borra. La función que hay en el árbol binario.h se llama libera. Libera un árbol binario. Y yo lo que os he enseñado es borra un nodo de forma recursiva todo lo que tenga abajo. ¿Por qué? Porque libera recibe un árbol binario. Entonces, si yo quiero hacer esto de forma recursiva, no lo puedo hacer con la propia función libera. Porque la propia función libera solo tiene un parámetro que es árbol binario. Y con eso no tengo suficiente para ir pasando como parámetro el nodo por el que voy. Entonces, uso una función auxiliar privada que sí que es recursiva y la uso para llamarla con la raíz. Si yo borro la raíz, se borrará todo lo que hay abajo. ¿Bien? Pero no se me tiene que olvidar borrar la estructura de soporte, la estructura que tiene el puntero a la raíz. ¿Vale? Las operaciones de posicionamiento, de moverse, desplazarse por el árbol, pues son muy fáciles, ¿no? Yo
Quiero la raíz, pues la tengo directamente. Quiero el hijo izquierdo de un nodo, pues n flecha hi. Quiero el hijo derecho, pues n flecha hd. ¿Vale? Fácil. Y con padre lo mismo. Recupera y asigna, pues realmente son triviales, ¿no? Si me dan el nodo directamente, aunque desde fuera el usuario no lo sepa lo que es, por dentro no tiene más. Entonces, las que tienen un poco más de chicha son las de inserción y las de supresión. No muchas, pero un poquillo más sí, porque para insertar un hijo izquierdo tengo que crear el nodo que va a contener el valor. Entonces, creo un nuevo nodo, y aquí le he puesto nueva en lugar de nuevo, voy a cambiarlo, porque es un nuevo nodo. Bueno, también podría ser una nueva hoja, en realidad. Valen los dos nombres, según lo que yo quiera decir. Porque el nuevo nodo es una hoja, en realidad, al no tener ni hijo izquierdo ni hijo derecho, ¿verdad? Entonces, creo este nuevo nodo que es una hoja y le pongo los dos punteros a nulo. El padre de este nuevo nodo va a ser el nodo del que va a colgar, que es justo el que me dan. El dato lo guardo sin más y lo conecto al árbol en el sitio que me han dicho. Si este va a ser el nuevo hijo izquierdo, pues será el hijo izquierdo de n. n flecha hijo izquierdo, toma el valor de nuevo. Por eso la precondición es que no tenga hijo izquierdo, porque si tuviera hijo izquierdo habría perdido la referencia a todo ese subárbol y ya no podría borrarlo ni nada, se habría perdido. ¿Vale? Inserta hijo derecho es exactamente igual, solo cambia esta letra, ¿no? Y suprimir, ¿qué le pasa a suprimir? Pues si yo tengo una función recursiva que le das un nodo y borra ese nodo y todo lo que cuelgue de ahí, pues la utilizo para borrar el hijo izquierdo. Pero ojo, no se me tiene que olvidar poner el tapón, es decir, ahora ya el nodo n ya no tiene hijo izquierdo, aunque sigue apuntando a la zona de memoria que acabo de liberar. Por lo tanto, tengo que decir que n flecha hi ahora es nulo. ¿Sí? ¿Seguro? Suprimir hijo derecho es exactamente igual. Diferencias entre esto y la implementación de árbol n-ario. Pues vamos con el punto h. El punto h de árbol binario es este, el punto h de árbol n-ario es este. A ver, y se ve entero. Si lo muevo así mucho, pues os mareáis, ¿no? Pero realmente no hay diferencias, ¿vale? Está el padre aquí movido, pero lo puedo poner en su sitio. Y ahora ya aparece todavía más. Y cambia el nombre, que pasa de ser árbol binario a árbol. Y luego lo de hijo derecho por hermano derecho. Y en la implementación, aquí está. Pues mirad, si comparamos la implementación de uno con el otro, la estructura es la misma, ¿lo veis? Pero solo cambia la semántica, que ahora HD ya no es hijo derecho, sino hermano derecho. La creación del árbol, creando el primer nodo, que va a ser la raíz, es exactamente igual, solamente cambia nombre árbol binario por árbol, que es el nombre que le hemos dado al tipo para el árbol general. ¿Bien? Borrar, ninguna diferencia. ¿Lo veis? Es igual, porque en el fondo es un árbol binario. Y libera, pues igual que antes. Espera un árbol en lugar de un árbol binario, pero usa borrar. Y las operaciones de posicionamiento no tienen nada, igual que las de recuperación y asigna. Entonces, las únicas que tienen chicha, y estas sí que tienen un poco más de chicha, son inserta, hijo izquierdo, insertar y suprimir. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos que jugar bien con la semántica y tenemos que tener en cuenta que en este caso, en el caso del árbol general, inserta ya no tiene precondición, salvo la normal de que el nodo sea del árbol, ¿no? Pero ya no me dicen que no tenga un hijo izquierdo, porque os lo he enseñado antes en este ejemplo. Yo puedo aquí,
en este árbol insertar otro hijo izquierdo y se convierte ahora en el hijo izquierdo porque es el primero de los hijos. O puedo insertar hermanos derechos en cualquier lado. No hay ninguna precondición. Siempre puedo hacerlo. Lo único que no puedo hacer es insertar hermano derecho de algo que no existe, ¿no? Pero eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo funciona la inserción en este caso? Y para verlo yo creo que tengo unas transparencias que está por aquí está. Mirad. Si yo quiero insertar un hijo izquierdo en el árbol general, necesito que me den el nodo en el cual o del cual va a colgar el nuevo hijo izquierdo. El nuevo hijo izquierdo, es decir, el primero de los hijos. Yo tengo este árbol, aquí ya, es un árbol general, con la semántica de hijo izquierdo, hermano derecho. Entonces fijaos que tengo la raíz sujeta desde fuera, con un puntero externo, y en la raíz tengo primer hijo, y no tiene hermano derecho. La raíz no puede tener hermano derecho. ¿Lo entendéis, no? Igual que no puede tener padre. Pero tiene su primer hijo, el hijo izquierdo. Y ese sabe quién es su padre, que es el nodo anterior, no tiene hijo izquierdo, pero sí tiene un hermano derecho. ¿Vale? Entonces, si yo quiero insertar un hijo izquierdo del nodo que tiene un 0, entonces lo que tengo que hacer es, primero, tener claro que me van a pasar como nodo esto, que en este caso es la raíz, pero no tiene por qué. Me pueden pasar la dirección de cualquier nodo del árbol. ¿Ok? Lo siguiente es crear un nuevo nodo, como siempre hacemos. Y a ese nuevo nodo hay que empezar a ponerle los diferentes campos. Le ponemos el dato. Yo quiero insertar un 1, que va a ser el nuevo primer hijo del nodo raíz. ¿Su hijo izquierdo quién va a ser? Pues si estoy insertando un nuevo nodo, no tiene ningún hijo izquierdo. Entonces le pongo nulo. Pero ojo, es posible que sí tenga hermanos. Yo estoy insertándolo como el primero de los hijos del nodo n. Pero es posible que n ya tenga más hijos. Entonces, si ya tiene más hijos, hay que conservarlos. Y como él va a ser el primero de los hijos, su hermano derecho será el que hasta ahora fuera el primero de los hijos. Entonces, ¿qué hago? En su hermano derecho pongo lo que haya en el campo hijo izquierdo del nodo padre. ¿Se ve? Como el hijo izquierdo del nodo padre era este, el 2, pues ahora el hermano derecho es él. Le pongo también quién va a ser su padre, y su padre va a ser n. Si estoy insertando hijo izquierdo en n, pues n es el padre, ¿no? Entonces, el nuevo, su padre va a ser n. ¿Vale? Y lo último que me queda por hacer es decir que el nuevo hijo izquierdo de n es el nuevo nodo. ¿Ok? Entonces, parece un poco lioso, pero lo que hemos hecho es insertar por el principio en una lista. Ni más ni menos que insertar por el principio en una lista. Y además en una lista que tiene cabecera. Porque la cabecera es como si fuera el nodo raíz. Siempre está ahí, siempre tiene su campo hijo izquierdo, que valdrá nulo o no valdrá nulo, pero me da igual. Si el nodo n no tiene ningún hijo todavía y ejecuto inserta hijo izquierdo, se le va a poner como hermano derecho nulo. ¿Se entiende? ¿Sí? Él se quedará como primer hijo y su campo siguiente, es decir, su campo hermano derecho, será nulo. Cuando termina, pues tenemos los 3 hermanos, que son los 3 hijos del mismo nodo n. ¿Se ve? Vamos con el otro caso, con el de insertar hermano derecho. Insertar hermano derecho tiene sentido cuando yo tengo un nodo que ya es hijo de otro y entonces quiero colocarle al lado más nodos que serán hijos del mismo padre, hermanos todos. Entonces, yo en este caso voy a insertar el 2 aquí en medio. Ahora, la n que me tienen que dar, si quiero insertar aquí en medio, la n ¿a dónde apuntará? Al nodo que tiene el 1, para poder insertarle su hermano derecho. Creo un nuevo nodo, le pongo el dato, no tiene hijos, pues hijo izquierdo a nulo, es un nodo recién creado, no tiene hijos. Y entonces ahora llegamos a la parte del hermano derecho. ¿Quién tiene que ser el hermano derecho del nuevo nodo? El que hasta ahora era el hermano derecho
del nodo que me han pasado. A mí me han dicho, insértale un hermano derecho a este, al que tiene un 1. Bueno, pues este nuevo nodo se va a convertir en su hermano derecho. Pero si ya tenía más hermanos, no hay que perderlos. Los ponemos como hermanos derechos del nuevo. Entonces, nuevo flecha hermano derecho, que es este campo, toma el valor de el hermano derecho del nodo que me han pasado, que es este de aquí. ¿Se ve? ¿Entendéis esto? Y aquí estoy. Pongo el padre, que el padre va a ser el mismo padre de mi hermano. Me han dado un nodo para que yo me inserte como hermano suyo. Pues si él tiene un padre, también será mi padre. Nuevo flecha padre igual n flecha padre. Y por último, enganchamos el nodo que me han dado. Ahora su hermano derecho ya no es el que era antes, es el nuevo nodo. ¿Se ve? Esto es ni más ni menos que la inserción en una estructura enlazada lineal cuando me dan la posición del nodo anterior. Es el mismo código, exactamente el mismo código, solo que se llama hermano derecho en lugar de siguiente, pero es lo mismo. Nuevo flecha siguiente igual aux flecha siguiente, aux flecha siguiente igual nuevo. Eso lo hemos hecho muchas veces ya. ¿Vale? ¿Y cómo se queda? Pues se queda como estaba. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Se entiende? ¿A qué hora terminamos? ¿A -5? Bueno, nos quedan 5 minutos solamente. Entonces, no da tiempo a escribir código, pero da tiempo a comentar algunas cosas. Mirad, ya vimos cómo rellenar árboles completos. ¿Os acordáis cuando hicimos el árbol genealógico del Tyrion? Pues si yo quiero rellenar un árbol completo usando el TDA árbol binario o usando el TDA árbol general, pues tengo que usar las funciones que me dan. Tengo que usar crear árbol, insertar hijo izquierdo, insertar hijo derecho o insertar hermano derecho. Bien, y tengo que hacerlo de la misma manera que lo hacía a mano el otro día, pero usando las funciones. Fijaos, rellena esta función recursiva. Le paso cuántos niveles quiero rellenar completos. Entonces, mientras que queden niveles por rellenar, lo que hago es que inserto un hijo izquierdo al nodo que me dan, inserto un hijo derecho al nodo que me dan y llamo de forma recursiva con la posición de esos dos nuevos que he creado, de esos dos nuevos nodos que he creado. Llamo a rellena con hijo izquierdo del mismo nodo al que yo le he añadido dos hijos. Entonces esto me está devolviendo la posición de los dos hijos que acabo de añadir. Al hacerlo de forma recursiva y pasar como parámetro de niveles uno menos, pues niveles va tendiendo a 0 hasta que ya no quedan niveles por rellenar y se va construyendo todo el árbol. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Sí? Preorden es la operación que ya hemos visto que me sirve para recorrer todo el árbol considerando primero el nodo actual. Entonces, si quiero mostrar el árbol entero usando preorden, pues ¿qué hago? Me pasan un árbol binario y una posición de ese árbol a partir de la cual hacer el recorrido. Si me pasan la raíz, haré el recorrido de todo el árbol, pero si me pasan un nodo intermedio, haré solamente el recorrido del subárbol que empieza ahí. ¿Sí? En cualquier caso, lo que me pasan lo puedo considerar la raíz del subárbol que voy a recorrer. ¿Ok? Funciones como cuenta hojas. Si os piden en el examen, oye, haz una función que cuente el número de nodos que son hoja. Pues lo que yo tengo que saber es, ¿qué es un nodo hoja? Un nodo que no tiene hijos. ¿Ok? Si a mí me pasas un nodo que no tiene hijo izquierdo ni tiene hijo derecho, pues una hoja llevamos. ¿Ok? Si me pasas algo que no sea una hoja, pues yo tendré que obtener el número de hojas sumando
las hojas que sean de mi hijo izquierdo y de mi hijo derecho o del resto de hijos que tenga, si estoy en un árbol general. ¿De acuerdo? Por eso hace return cuenta hojas de hijo izquierdo más cuenta hojas de hijo derecho. ¿Vale? Bueno, pues hay muchas funciones que se pueden hacer. Calcular el máximo, calcular el mínimo, la altura ya la vimos cómo se calcula recursivamente. Poneros en casa y hacer todas las operaciones que se os ocurran con árboles binarios y con árboles enearios, que son iguales, solo que siempre tenemos que hacer un bucle en el que empezaremos con el primer hijo e iremos avanzando a través de sus hermanos recorriendo todos los hijos del nodo actual. ¿Vale? La idea es la misma para rellenar, para hacer preorden, para contar las hojas, lo que queramos. ¿Vale? Pues si no hay dudas, preguntas, comentarios, ¿no? ¿No? Lo dejamos aquí entonces.